Buenas noches, jóvenes. Gusto saludarlos. Es un placer estar con ustedes. Y pues hoy vamos a platicar algo acerca de las teorías administrativas, ¿verdad? Eso, esta línea de tiempo es un ejemplo desde dónde vienen las teorías administrativas, ¿verdad? Desde 1456, 1767, quiénes fueron sus precursores, ¿verdad? Siempre gente profesional, pero se empiezan a tomar más en serio a partir de los años de 1900, ¿sí? Entonces, ahí se le empieza a dar más énfasis a las teorías administrativas. ¿Sí? Y el precursor, desde donde empieza las teorías administrativas a tomarse en cuenta, es desde el año de 1911 con Frederick Taylor, que fue el creador de la ponencia de la administración científica. ¿Sí? Entonces, él empezó en los años realmente 1903, otros lo clasifican en 1911, pero fue a principios de 1900 cuando sale la ponencia de la teoría científica de Frederick Taylor. Él da la ponencia sobre la teoría científica de la administración, ¿verdad? En donde esta teoría se enfocaba básicamente o específicamente en la eficiencia en la estructura de la organización, ¿verdad? Es decir, generando o administrando mejor los tiempos, se generaban mejores movimientos. ¿Sí? Era de la idea de racionalizar el trabajo a nivel operacional, ¿verdad? Entonces, con esto se lograba una eficiencia mayor, ¿verdad? Y una productividad más abundante para la organización, ¿verdad? Este fue el primero. Luego de la teoría científica está la teoría clásica de la administración clásica, ¿verdad? La teoría clásica de la administración, cuyo ponente fue Henry Fayol, ¿verdad? Henry Fayol, pues, en los años de 1930, teoría neoclásica, ¿no? Henry Fayol, y básicamente era la teoría clásica en donde su postulado era que con una mejor estructura había mayor eficiencia. Es decir, los estudios abarcaban todas las esferas de la empresa. Para él era tan importante vender como producir, ¿verdad? O sea, financiar como asegurar los bienes de una empresa. Para Fayol era tan importante el obrero como el gerente, pues ambos eran seres humanos y ambos eran importantes para crear una sola unidad y un espíritu de trabajar en equipo. Entonces, Henry Fayol en 1916 crea la teoría clásica de la administración. En 1932, la
sale la teoría de las relaciones humanas y su postulante era Elton Mayo, ¿sí? Él era el postulante de la teoría de las relaciones humanas, ¿sí? Elton Mayo, que aparece acá, era el postulante de esa teoría de las relaciones humanas. Entonces, él se basaba en que la importancia de unas buenas relaciones humanas o que las relaciones humanas eran tan importantes porque si eran buenas podrían servir de mucho a la organización y de igual manera, pues si las relaciones no son buenas, entonces el mal iba a ser para la empresa. Entonces, él proclamaba que había que trabajar en las relaciones humanas para que se consiguieran los objetivos de las empresas a través de las relaciones, de las buenas relaciones humanas. En 1947 sale a luz a través de un sociólogo Max Weber, o Max Weber, bueno, quien impulsa la teoría de la burocracia. ¿Verdad? Entonces, este es sociólogo Max Weber fue el impulsor de la teoría de la burocracia. Entonces, este sociólogo planteaba el enfoque sobre la organización formal de la burocracia. Porque de esa manera se podía hacer de manera racional, eficiente y eficaz el trabajo dentro de la organización. Aquí existían normas explícitas y el carácter legal de las normas, ¿verdad? Todo lo que sucede en un conjunto de administración burocrática está normado, es decir, todo está debidamente reglamentado. Entonces aquí nace la burocracia que hasta hoy en día se maneja en, en muchas organizaciones, ¿verdad? Es decir, hay directores, ¿verdad? Y todo lo que se realiza en la empresa tiene que estar debidamente informado. O sea, ahí agarra un carácter formal las comunicaciones, ¿verdad? Porque todo lo que se solicite o se deba solucionar, se tiene que hacer debidamente formal, por escrito y por los canales o vías de comunicación adecuados. ¿No? Ahí se clasifican los puestos, ¿verdad? Y las relaciones se vuelven algo impersonales porque toda persona que desempeña una función puede ser reemplazado por otra que tenga las mismas aptitudes y tenga las mismas cualidades, ¿sí? Y capacidades, obviamente. Entonces, con esto se rompía el nepotismo, eh, que no haya corrupción, ¿verdad? Porque entonces, repito, al hacer las relaciones interpersonales,
pues no importaba despedir a alguien si se tenía otra persona con las mismas capacidades y cualidades que la anterior, ¿verdad? Entonces se podía cambiar. Cada persona tiene un trabajo asignado, es decir, aquí hace la división del trabajo se hace de manera racional. Todos van a tener una función, pero también de acuerdo a la capacidad técnica que posea cada una de estas personas. Las autoridades y las jerarquías están bien claras dentro de la organización. En 1950 sale la teoría estructuralista. Y uno de sus principales postulantes es Amitai Etzioni. ¿Sí? Esta teoría refuerza la teoría de Weber, ¿verdad? Pero le agrega que tiene la estructura tener contacto con el medio ambiente. Es decir, aquí se toma en cuenta qué es lo que está pasando en el mercado para hacer más eficiente la organización. Luego en el 51, la teoría de los sistemas con Ludwig von Bertalanffy, ¿verdad? Que fue uno de los postulantes de esta teoría, que es la teoría de los sistemas, en donde todas las, todos los sistemas de las organizaciones se relacionizan, ¿verdad? No solo a nivel interno, sino a nivel externo, lo cual se amarra y hace que tenga importancia lo que pase afuera y lo que pase adentro, ¿verdad? O sea, insisto, aquí se vuelve a tomar en cuenta qué es lo que está sucediendo en el mercado. O sea, lo que pasa afuera tiene incidencia directa en lo que pasa dentro de la organización. O sea, ahí está amarrado. En 1962, la teoría del desarrollo organizacional con Warren Bennis, que indica dentro de esta teoría cómo el mercado o el exterior sufre los cambios que van a impactar al desarrollo de la organización. Y en 1980, pues empiezan los nuevos enfoques de la administración, que toman muchos de los enfoques que hemos visto hasta acá y se va promulgando hasta nuestros tiempos. O sea, les voy a dejar vamos a poner un video para que se entienda más lo que estábamos platicando. Solo voy a, perdón. Vamos a ver el video.
Bienvenidos todos a este curso de las principales teorías administrativas en el tiempo. Aquí vamos a estar hablando acerca de las teorías, cómo ha evolucionado la teoría administrativa en el tiempo, partiendo del año 1903 hasta nuestra época contemporánea. Empezaremos con un resumen para luego ir abarcando cada una de ellas de una manera integral. Comencemos. La teoría administrativa tiene la ventaja de que ha ido evolucionando en el tiempo. Y lo mejor de todo es que en lo referente a teorías administrativas, inmediatamente sale una, comienza el trabajo en mejorar aquellos aspectos que se consideran vitales de esta o alguna deficiencia que ésta ha tenido para lanzar un nuevo postulado de forma mejorada y así nace una nueva teoría. Empecemos en el año de 1903, como lo vemos aquí con el señor Frederick Taylor, el precursor de la teoría científica de la administración. Una de las cosas en las que él más se enfocó fue en el estudio del tiempo y del movimiento con el propósito de buscar la eficiencia en la estructura de la organización. Más adelante, en el año de 1916, aparece el señor Henry Fayol con la teoría clásica de la administración. Si bien Frederick Taylor era un ingeniero y se basó en los tiempos y movimientos y en la eficiencia de la organización, de igual forma, si bien se buscaba la eficiencia en la teoría clásica, aparecieron las funciones administrativas, tal y cual como las conocemos el día de hoy. Y aparecen los principios de la administración que más adelante los iremos detallando. Continuamos. Para el año de 1932 nace la teoría de las relaciones humanas con el señor Eldon Mayo. Esta teoría surge, por decirlo de alguna forma, de un experimento fallido en el cual termina por demostrarse cómo las relaciones interpersonales afectan para bien o para mal en la consecución de los objetivos de la organización. Luego viene una etapa que comienza a partir del año 1947 y que coge la década de los 50 con la aparición de la teoría de la burocracia debido a su precursor, el señor Max Weber, como lo estamos viendo acá. Si bien Max Weber no estuvo en ese inicio y auge de esa teoría debido a que, bueno, era un sociólogo y ya para esta época ya había fallecido. Sin embargo, sus postulados dieron como principio esta teoría de la burocracia, la cual hacía énfasis en la estructura. Obviamente, nos da un pequeño esbozo de lo que actualmente conocemos como los puestos deben estar enfocados de acuerdo a los perfiles. No podemos colocar una persona que no cumpla con ese perfil. Allí vemos los primeros esbozos de esos planteamientos que actualmente nosotros utilizamos. Luego, la teoría de la burocracia da paso a la estructuralista. Algunos consideran este un solo periodo o una sola teoría que se divide en dos, no hay ningún problema, porque sigue siendo el señor Max Weber quien da los pasos fundamentales con sus postulados para esta teoría estructuralista. Sin embargo, autores o precursores como Amitai Etzioni, como tenemos aquí, nos dice que la estructura de organización, que la racionalidad que nos dice el señor Max Weber acerca de la estructura que debe tener una forma racionada para el alcance de los objetivos, acá este señor nos dice que aparte de eso, es necesario que la estructura entre en contacto con el medio ambiente. Y ya se comienza a dar los primeros esbozos del llamado hombre organizacional. Más adelante, en la misma década de los 50, aparece el postulado de la teoría de los sistemas, con su precursor Ludwig von Bertalanffy, que nos habla que la organización es un conjunto de sistemas que se interaccionan entre sí, no solamente a nivel interno, sino también a nivel externo, lo cual
va a estar amarrado lo que pase afuera con lo que pasa dentro y viceversa. Si bien sabemos que la mayor fuerza es la externa, en cuanto a influencia de la organización, también las fuerzas internas hay que tenerlas en cuenta. Más adelante, en el año de 1954, aparece una teoría que es conocida actualmente como la teoría neoclásica de la administración o de la administración contemporánea, y su precursor más sobresaliente fue el señor Peter Drucker, actualmente conocido por algunos como el padre de la administración moderna. Simplemente lo que se hizo fue tomar lo mejor de la teoría clásica y a través de los nuevos postulados a afianzar esto. Ya aquí se comienza a hablar, se comienzan los primeros esbozos serios de lo que es una estrategia y de cómo la organización debe ser aún más eficiente en su estructura. En el año de 1962, como lo vemos acá, aparece la teoría del desarrollo organizacional. Su principal precursor, el señor Warren G. Bennis, nos habla que como el mercado cambia, como lo exterior cambia, eso tiene un impacto en la organización, en su estructura. Por lo tanto, todo cambio afecta el desarrollo de la organización. Para así ya a principios y mediados de los 80 ya comienzan a esbozarse todo lo que tiene que ver con estrategia y competitividad que más adelante vamos a ver. Así que ahora viene la parte en la cual vamos a dar un pequeño resumen de cada una de estas teorías que hemos planteado en esta línea de tiempo para así empezar con teorías más avanzadas. Espero que esto les haya... Fayol proclamó la teoría clásica de la administración. Más adelante, en el año 1932, el señor Eldon Mayo apareció con la teoría de las relaciones humanas. Luego, en el año 1947, entra en auge la teoría de la burocracia con su precursor, el señor Max Weber, la cual también hace parte de la teoría estructuralista, que dentro de sus precursores, aparte del señor Max Weber, encontramos al señor Amitai Etzioni. Para el año 1951 aparece la teoría de los sistemas, como hemos visto con su precursor, el señor Rudy Bowman-Talanfi. Para el año 1954 aparece la teoría neoclásica con el señor Peter Drucker como precursor, y en el año de 1962 vemos como la teoría del desarrollo organizacional a través del señor Warren G. Bennis es proclamada. Y también dijimos que a partir de la década de los 80 había unos nuevos enfoques que se basaban en lo que era la estrategia y la competitividad. Muy bien, hasta ahí llegamos en la sesión pasada. Vamos entonces a profundizar un poco en cada una de estas para ir conociéndolas mejor y así poder entrar de lleno a nuestra temática principal de este módulo. Continuemos. Con relación a la teoría de la administración científica, estuvimos diciendo que fue la primera teoría que se esbozó dentro del campo de la administración. Su precursor, como aparece acá, fue el señor Frederick Taylor en el año de 1903. Tenemos que los énfasis fueron las tareas, la eficiencia y la productividad. Dentro de esta teoría, su enfoque estuvo basado en la racionalización del trabajo a nivel operacional. La elevación de la productividad, factor clave de esta teoría, mediante una mayor eficiencia en la producción y salarios más altos de los trabajadores. Aparte de esto, vemos el uso de la ciencia, la generación de armonía y cooperación grupal. Y por último, pero no menos importante, y quizás una de las cosas que es más recordada, aparte de la elevación de la productividad en esta teoría, es el estudio de los tiempos y movimientos a niveles operacionales. Esta es una teoría que se enfoca mucho hacia la producción. Debemos tener en cuenta que en aquella época se utilizaban mucho las megafábricas, y dentro de los postulados del señor Frederick Taylor, una de las cosas que cabe resaltar es que ayudó a reducir la jornada laboral, acercándola más a como la conocemos hoy,
Incluso también tocó la parte salarial, que la parte salarial debería ir de acuerdo a la productividad del trabajador. Muy bien, esto es más o menos unos grandes esbozos acerca de lo que fue la teoría científica de la administración. Vamos con la teoría clásica de la administración. Su precursor, el señor Henry Fayol, en el año 1916. Su énfasis, la estructura y la eficiencia. ¿Cuál fue el enfoque de esta teoría? Un enfoque hacia la organización formal. Aquí aparecen los principios generales de la administración. Aparecen también las funciones del administrador o también aparecen lo que son las funciones básicas o actividades industriales, como las técnicas, las comerciales, las financieras, de seguridad administrativa y contables. Cabe resaltar que entre los principios generales podemos encontrar 14 de ellos que aún hoy día muchos se aplican. Una cosa que también es importante decir es que el hecho que estas teorías tengan una trascendencia en el tiempo o que vengan de hace casi un siglo, no quiere decir que muchos de sus postulados aún no se encuentren vigentes, claro que sí. Lo que pasa es que de acuerdo a la organización, de acuerdo al tipo de empresa, vamos a encontrar como una o varios principios o postulados de diferentes teorías se pueden combinar para la eficiente administración de estas instituciones. Muy bien, y continuamos por último en esta sesión la teoría de las relaciones humanas. Tenemos como precursor al señor Elton Mayo en el año de 1932. Como su nombre lo indica, el énfasis son las personas. ¿Cuál es el enfoque que se usa en esta teoría en particular? Nos habla acerca de las influencias de las actitudes y relaciones sociales de los grupos de trabajo en el desempeño. ¿Qué quiere decir esto? Que las relaciones entre los individuos, ya que la organización es un grupo social y por el simple hecho de ser social existen relaciones entre los individuos que la componen, puede este tipo de relaciones servir para beneficio de la empresa en el sentido que ayuda a la consecución de los objetivos de la organización o puede ser pie de tropiezo para estos mismos. Otra de las cosas que nos aporta esta teoría es acerca del sentido de pertenencia del trabajador hacia la organización. También aparece lo que se conoce como la organización informal, que es aquella que no aparece en la estructura de la organización, que no aparece en lo que comúnmente conocemos como el organigrama de la empresa, pero que allí existe y se da de la relación entre las personas que componen la organización. Una de las características de la organización informal es que no depende de la jerarquía en el que se encuentre el cargo que ocupa esa persona. Un ejemplo muy particular puede ser el equipo de fútbol de la empresa, donde podemos encontrar a gerentes, subgerentes, operarios, vendedores y diferentes tipos de cargos y personas que ocupan esos cargos integrando ese grupo informal que es un equipo de fútbol. También aparece lo que conocemos como la motivación, el liderazgo, las comunicaciones y las dinámicas de grupo. Estos son los enfoques particulares de esta teoría de las relaciones humanas, cuyo precursor es el señor Elton Mayo. Muy bien, hasta aquí llega esta segunda parte de ese tema, las teorías administrativas en el tiempo. Si te parece que esta información te ha servido de ayuda, por favor, clique me gusta aquí abajo y suscríbete al canal para recibir más adelante otros módulos de estos temas. Muchas gracias. Bienvenidos a este nuevo módulo en el cual estamos dando secuencia al tema, la línea del tiempo, en lo que fue la teoría científica, la teoría clásica y la teoría de la red. Ya la estuvimos viendo, donde hablábamos acerca de cómo evolucionó la administración, en este caso la teoría administrativa, partiendo por el señor Frederick Taylor en el año 1903,
seguido por el señor Henry Fayol con la teoría clásica de la administración, luego para el año de 1932 con el señor Elton Mayo, la teoría de relaciones humanas, en el año de 1947 con el señor Max Weber, la teoría de la burocracia, que está involucrada con la teoría estructuralista, cuyo precursor, aparte del señor Max Weber, también tenemos al señor Amitai Accioni. Para el año de 1951, con el señor Ludwig von Bertalanffy, tenemos la teoría de los sistemas. En el año 1954 tenemos la teoría neoclásica con su principal precursor, el señor Peter Drucker. Para el año 1962 tenemos la teoría del desarrollo organizacional con el señor Warren G. Bennis. Y dijimos que de los 80 para acá los nuevos enfoques eran acerca de la estrategia y la competitividad. Eso lo hablamos desde el primer módulo, pero hoy vamos a ahondar en otras tres teorías, que serían la de la burocracia, la estructuralista y la teoría de los sistemas. Así que comencemos. Veamos lo que es la teoría de la burocracia. Su precursor fue el señor Max Weber en el año 1947. Él fue un sociólogo que habló acerca de lo que él llamaba la sociedad burocrática y marcó algunos enfoques que son buenos resaltar. El énfasis de esta teoría era la estructura y la racionalidad, o sea, la racionalidad en la estructura para el alcance de los objetivos de la organización. Dentro de los enfoques tenemos una organización formal burocrática, racionalidad organizacional, rutinas y procesos estandarizados, competencia técnica y meritocracia, que junto con la profesionalización fueron los primeros esposos o los primeros planteamientos que nos decían que para ocupar un cargo debía llenarse un perfil. Y otra de las características del enfoque era que era un enfoque de sistema cerrado, una visión cerrada en los aspectos internos del sistema. Dentro de los planteamientos del señor Max Weber nos hablaba que existían varios tipos de sociedades, por lo tanto varios tipos de liderazgo, y todos apuntaban hacia la sociedad burocrática, una sociedad que por excelencia utilizaba la racionalidad para lograr sus alcances. Muy bien, continuamos con la teoría estructuralista. Decíamos desde un principio que en ella participaron no solamente el señor Max Weber, ya que toman los planteamientos que él dio para la burocracia y lo que hace es que lo amplian un poco más. ¿Qué quiere decir? Decíamos que se veía a la organización como un sistema cerrado, acá se ve ya más como un sistema abierto, ya se mira el ambiente. Por eso es que aquí vemos que dentro del énfasis de esta teoría vemos la estructura, que ya habíamos hablado de eso en la burocrática, pero que también tenemos el ambiente. Dentro de los precursores, como hemos visto, está el señor Max Weber, que ya lo vimos, y en este caso otro sería el señor Amitai Accioni. Esta va de 1947 a 1952 aproximadamente. Dentro de los enfoques que tenemos, relación de la organización con su ambiente externo, mientras que la burocrática era la estructura, algo cerrado, ya aquí se comienza a ver un poco más amplio la concepción de organización. Se ve como un sistema abierto y aparece una definición que se consideró como el hombre organizacional, que habla acerca del desempeño de papeles simultáneos en diferentes organizaciones. Tenemos un enfoque múltiple y globalizador de la organización. Puede ser al mismo tiempo tanto formal como informal la organización. Y existe un análisis interorganizacional e intraorganizacional. Muy bien, pasemos ahora a lo que es la teoría de los sistemas. Su principal precursor es el señor Ludwig von Bertalanffy para el año 1951. Aquí tenemos un énfasis en el ambiente, pero en el ambiente en el sentido de la relación que tiene la organización con su entorno. Dentro de los enfoques tenemos que la organización es un sistema abierto que se ve influenciado por variables externas. Normalmente estas variables externas son ajenas a la organización, no las puede controlar.
La organización también nos dice que es un sistema dentro de otro sistema, un suprasistema como se denominó en su momento, o un macrosistema, y que la organización es un sistema social con partes independientes, pero que al mismo tiempo estas partes están interrelacionadas. Quiere decir que si bien están separadas entre sí, aún así no pueden subsistir si no existe algún tipo de relación o comunicación entre estas partes. Esto es lo que tiene que ver con la teoría de los sistemas. También nos hablaba acerca de un punto de equilibrio, la teoría de los sistemas, donde la organización, a pesar de las fuerzas externas y a pesar de toda la influencia que pudiera tener, buscaba un punto de equilibrio en que sobre eso lograba el alcance de sus objetivos, perseveraba hasta el final. Entendemos por sistemas, según lo que nos decía el señor Ludwig von Bertalanffy, que era un conjunto de elementos que se interrelacionaban entre sí para formar un conjunto mayor al de ellos mismos. Y desde ese punto de vista, eso es una organización. Bueno, hasta aquí vamos a dejar estas tres teorías, que fue la teoría de la burocracia, la teoría estructuralista y la teoría de los sistemas. Más adelante, a manera de resumen de este módulo, la línea del tiempo en cuanto a las teorías administrativas, vamos a hacer un resumen y un análisis muy particular teniendo en cuenta el énfasis de las teorías, cómo se relaciona el énfasis con las teorías y a su vez estas dos, cómo se relacionan con los enfoques de cada una. En eso va a terminar este módulo. Bien, entonces vimos ahí ya un panorama extenso de las diferentes teorías administrativas. Yo dentro de del WhatsApp del grupo les voy a mandar los links de estos videos porque la tarea que hay que hacer la vamos a ver aquí después de que hablemos el, de otro aspecto importante dentro de las teorías administrativas, que es la teoría X, Y y Z. ¿Sí? Pero estas teorías administrativas de X, Y y Z estaban más enfocadas hacia la dirección de las empresas y hacia el personal que laboraba en ellas. Es decir, el señor Douglas MacGregor fue el que promocionó o fue el precursor de las teorías X y Y. Entonces, clasificó al personal según su manera de desenvolverse dentro de la empresa. Y entonces, dentro de la teoría X, clasificó a las personas como aquellas personas que solo están dentro de la empresa por un salario. O sea, no aspiran a más y no tienen ningún tipo de iniciativa, sino que esperan a que les den las órdenes de qué es lo que tienen que hacer. ¿Sí? O sea, las personas no tienen aversión al trabajo, solo esperan su paga, como habíamos dicho. No tiene iniciativa, es perezosa, ¿verdad? Entonces, ese tipo de personas las clasificó Douglas MacGregor dentro de las personas dentro de la teoría X. Por el contrario, los de la teoría Y eran personas que pues no necesitaban que alguien estuviera detrás de ellos para poder realizar sus trabajos, es decir, su esfuerzo físico y mental es natural en esas personas. Esas personas tenían objetivos claros en la vida, ¿verdad? Entonces trabajaban
por alcanzar metas que ellos se proponían, ¿verdad? En base a su esfuerzo. Entonces, eran personas muy proactivas, ¿verdad? Entonces, ese tipo de personas estaban clasificadas, según el señor Douglas MacGregor, dentro de la clasificación de la teoría Y. X eran los malos y Y eran los buenos, por clasificarlos de alguna manera. Pero también salió la teoría Z. Y en la teoría Z, pues su precursor fue William Ouchi, ¿verdad? Que indicó que, pues, la productividad de la empresa se iba a lograr de mejor manera cuando los empleados se identificaban con la misma organización. Es decir, si había mejores condiciones de trabajo, pues la productividad iba a aumentar. O sea, básicamente William Ouchi, a través de su teoría Z, indicó la importancia de crear unas mejores condiciones de trabajo, ¿verdad? Para lograr una mejor productividad. Vamos a ver dentro de este video. Bienvenidos a Cursos Facilitos. El tema de hoy es dirección. La dirección se encarga de orientar, comunicar, capacitar, liderar y motivar al recurso humano de la empresa para que desempeñen efectivamente con entusiasmo y confianza su trabajo y así contribuir al logro de los objetivos de la empresa. Existen modelos de personas. A continuación veremos el modelo que propone Douglas MacGregor. Él ha desarrollado las famosas teorías X e Y, que en forma resumida describen el comportamiento de las personas, el cual está directamente relacionado al estilo de dirección. Teoría X. Sus características. Las personas tienen aversión para el trabajo. Prefieren ser dirigidos. La persona es perezosa. La persona busca ante todo su seguridad. La única motivación de esta persona es el dinero. Teoría Y. Sus características. Su esfuerzo físico y mental en el trabajo es tan natural como en el juego o el reposo. No es necesaria la coacción, la fuerza o las amenazas para que los individuos se esfuercen por conseguir los objetivos de la empresa. La gente está motivada y tiene capacidad para asumir responsabilidades hacia los objetivos organizacionales. La mayoría de las personas posee un alto grado de imaginación, creatividad e ingenio que permitirá dar solución a los problemas de la organización. Estilo de dirección de la teoría X. Debe estar basada en el ejercicio de una autoridad formal donde la relación señala a cada uno lo que debe hacer y cómo hacerlo. Dicta normas a seguir y somete a los empleados a una presión. Estilo de dirección de la teoría Y. En este caso se da una dirección participativa. Los directores deben dar confianza, información y formación facilitando la participación de los empleados en la toma de decisiones, así como en la negociación de los objetivos. William Ouchi busca una alineación real entre los intereses de los trabajadores y la empresa. Con la teoría Z de Ouchi, busca crear una nueva cultura empresarial en la cual la gente encuentre un ambiente laboral integral que les permita autosuperarse para su propio bien y el de la empresa. Principios fundamentales de la teoría Z. Son tres principios básicos de la teoría de Ouchi. Confianza, atención a las relaciones humanas, relaciones sociales estrechas. A continuación veremos modelos conductuales de dirección. Autocrático. El poder es la fuerza dominante y es el único medio para que las cosas funcionen. Los empleados deben obedecer órdenes. El resultado
extrema dependencia de la autoridad, no se desarrolla la iniciativa propia, nivel de desempeño mínimo. De custodia. El dinero es el motor del trabajo, depende de la organización. Su resultado, extrema dependencia de la remuneración, nivel de desempeño mínimo. De apoyo, depende del liderazgo, se apoya al empleado en el logro de los objetivos. Todos participan en el proceso administrativo. Resultado, mayor compromiso del empleado con la empresa, incremento de la productividad del empleado. Colegial, posterior al modelo de apoyo. Desarrolla el concepto de trabajo en equipo. El trabajador asume la responsabilidad de su contribución al logro de los objetivos. Resultado, mayor identificación del trabajador con la empresa, aumento del rendimiento del trabajador. Bueno, hasta aquí fue el video de hoy. Si te sirvió la información, dale like. Si quieres que sigamos subiendo este tipo de videos, no olvides darle like, comentar, compartir y suscribirte al canal. Bien, entonces hemos visto ahí claramente las teorías administrativas, ¿verdad? Faltaron algunas que pues, ustedes las pueden buscar siguiéndole la huella a los videos que les acabo de presentar, ¿no? Y que podrán ustedes hacer sus resúmenes para elaborar el trabajo. El trabajo de esta semana hay que realizar un trifoliar. Donde hay que realizar el trifoliar mostrando las diferentes teorías administrativas, ¿verdad? En base a lo que vimos en los videos, se pueden apoyar muy bien para realizar su trifoliar. Y el segundo punto es realizar un cuadro comparativo de la importancia de las teorías y su aplicación a la arquitectura. Es decir, cómo podemos tomar lo que plantean las teorías administrativas y poderlas relacionar y aplicar, por ejemplo, en una empresa de arquitectura. ¿Sí? Los ejercicios deben ir en un solo archivo. Ustedes deciden si lo hacen en Word o en PDF, ¿verdad? Y tiene un valor de 2 puntos. ¿Sí? Y entonces, estos son las tareas que hay que realizar. Repito, este documento también se lo voy a subir al chat, ¿verdad? Al WhatsApp del grupo, para que lo tengan. Repito, un trifoliar ilustrando las diferentes teorías administrativas, un cuadro comparativo de la importancia de las teorías y su aplicación a la arquitectura, ¿verdad? Imaginando una empresa constructiva, por ejemplo. Y eso es lo que vamos a trabajar en esta tarea número 3. No sé si, perdón, esta tarea de la semana 7, ¿verdad? No he tenido tiempo de revisar si han subido más trabajos, pero los que he calificado, vamos a ver si tengo alguna información de cómo vamos hasta el día de hoy. Déjenme ver para que lo podamos tener ahí.
creo que hasta ahí. Si alguien subió, no se preocupen, el lunes creo que voy a revisar, ¿verdad? Esto es lo que tenemos, ¿verdad? O sea, no he visto semana 7 ni mucho menos la de ahorita, ¿verdad? Entonces, creo que no aparece aquí, pero bueno, ya está. Entonces, esto es lo que tengo hasta el día de hoy calificado. Repito, si alguien em, no, no aparece aquí y ya la subió, el lunes estaré chequeando. Como ven, la mayoría ha entregado, eso es bueno. Este es el total de puntos que llevan hasta el día de hoy, ¿verdad? Y no sé si tienen alguna duda, algún comentario. No sé cómo les fue, si lograron entrar. Yo no me pude meter a las charlas del capítulo de ACI, ¿verdad? Porque cuando intentaba meterme me decía que ya había más de 100 participantes, entonces ya no me... Pues probé 2 días y ya no me desesperé, ya no me metí. No sé cómo les fue a ustedes. Si alguien pudo participar en la mayoría. Solo por ahí vi en el WhatsApp del grupo vi que alguien subió una de las conferencias. Entonces la vamos a, a ver para poder conocer algo de eso, ¿verdad? Deben de haber estado bien interesantes, me imagino. Hoy sí nos metimos pocos, no sé si es porque los demás están en el otro curso, pero de igual manera, en el chat les voy a mandar el link de esta clase que queda grabada para que si alguien de los compañeros que no pudo entrar desea verla, pues la puede ver y si no, pues ya con los links de los videos que les pueden servir para ir armando sus cuadros para la presentación de los trifoliares, ¿verdad? Y nos puede servir. Eh, Básicamente, como ven ustedes, pues la mayoría de los postulados de las diferentes teorías administrativas y muchos se siguen manejando hasta el día de hoy. Con el de la burocracia, es lo que se maneja en la actualidad, ¿verdad? Donde las reglas están bien reglamentadas, ¿verdad? Si una persona comete 2 faltas, pues va para afuera, si comete una falta será sancionado con una llamada verbal, a la segunda se le levantará acta y a la tercera fuera. Entonces, pero todo eso está establecido dentro de un reglamento. Y eso se maneja en la actualidad, porque así se maneja la burocracia en nuestro país. Es decir, ahí nadie es, todos son importantes, pero nadie es indispensable. Entonces, si hay una persona con iguales capacidades técnicas, pues lógicamente va a llegar a sustituir a la persona que en su momento, por X o Y razón, haya sido removida de su cargo. ¿Sí? Entonces, como ven, mucho de eso se maneja en la actualidad. Muchas organizaciones se mueven también a través de qué es lo que pasa afuera, en el ambiente externo, que puede
cara a la organización. En este tiempo de pandemia, por ejemplo, muchas empresas, muchas organizaciones se vieron afectadas a tal extremo que muchas cesaron sus actividades en el país debido a que al no haber movimiento, eh, pues no había, no había generación de productos y entonces no cumplían con las metas, no podían mantener salarios. Entonces, pues todo va de la mano en estas teorías, unas se van relacionando con otras, como dijo el expositor ahí de los videos, ¿no? Cada una iba tomando pues las bases de la anterior y le iba agregando sus propios ingredientes para crear una nueva eh, teoría. Desde el que se inició con el señor Frederick Taylor, ¿verdad? En 1903, ¿verdad? Porque él era ingeniero y entonces era otro tipo de enfoque el que le daba a la administración, ¿verdad? Entre más eficiente fuera una persona en lo que hacía, pues se iba a llevar menos tiempo que alguien que no estuviera capacitado para realizar esa tarea. Pudiese ser que de repente dentro de la misma organización habían varias personas ocupando cargos similares, pero uno sí era especializado en lo que hacía y entonces era más eficiente y reducía el tiempo de trabajo. Mientras que alguien que no era capacitado y especialista en el tema, no tenía la capacitación técnica ideal, se iba a tardar más. Entonces había más pérdida del recurso tiempo y por ende los resultados no se iban a ver de la mejor manera. Entonces, esa es la teoría científica, ¿verdad? En donde todas las personas tenían que estar capacitadas para el puesto en que estaban asignadas. Entonces, al reducir los tiempos de trabajo, pues la mayor productividad se iba obteniendo. Y así van amarradas las diferentes teorías hasta llegar, repito, a las teorías modernas que básicamente pues toman de base todas estas teorías que hemos visto para poder llegar a los nuevos enfoques. Bueno, es bien interesante esto, ¿no? Conocer parte de la historia de la administración, ¿no? Y pues ahí queda el trabajo, repito, se los voy a subir al chat, ¿verdad? Para que tengan ustedes la posibilidad de descargarlo desde el chat y empezarlo a trabajar. ¿De acuerdo? Entonces, si no hay dudas, dejaríamos aquí la clase. Yo les agradezco su presencia, ¿verdad? Y si no hay ninguna observación, entonces nos platicaríamos, nos oiríamos el día lunes, ya con los conceptos de administración, ¿verdad? Ok, Giovanni, feliz noche. Feliz noche, Víctor. Buenas noches, Julio. Igual, Cristian, feliz noche. Feliz noche, Moisés.
Entonces nos vemos el día lunes, porfa, siempre a las 7. Feliz noche para todos.